Hola, buenas tardes a todos. En esta primera sesión donde comentaremos los cuentos de Edgar Allan Poe, serán una serie de sesiones que dedicaremos para reflexionar en torno a su obra y principalmente dialogar sobre el miedo, que es uno de los temas que tenemos que tratar. En esta ocasión se conectará en unos instantes más. Nos va a acompañar Mariana Navarrete, que es una amiga de ya bastantes años, unos 6, 5 años, nos conocemos de la preparatoria, pero para que ustedes la vayan conociendo, estoy en el jardín, perdón, para que ustedes la vayan conociendo, ella es pasante de la licenciatura en psicología y tiene un enfoque en investigación básica de neurociencias cognitivas. Tiene intereses a futuro con la investigación translacional en estrés y trastornos de depresión y ansiedad, y actualmente se encuentra elaborando su tesis para obtener el título profesional por la UNAM. Bien. Mariana, bien, en unos momentos más se va a unir a esta conversación y vamos a hablar del cuento. Hola Mariana, muchas gracias por Hola, estar aquí con nosotros. Listo, ya. ¿Te escucho? ¿Me sí, escuchas bien? sí, Perfecto. Eh, Les comentaba que en esta ocasión vamos a hablar de un cuento que justo conocí este año. Se llama El sistema del doctor Tarr y el profesor Feather. Y es algo bien interesante porque desde el título Edgar Allan Poe ya está revelando hacia dónde va a ir el cuento, que es algo fascinante desde el inicio, ¿no? Eh, Tiene algo que, bueno, Tar la traducción significa alquitrán y Feather es una traslación al español, pero tiene que ver con plumas, ¿no? Es un juego de sonidos que utiliza este Poe de una manera bastante peculiar. ¿Qué trata el cuento? El cuento va a hablar sobre un psiquiátrico en el siglo XIX, en un castillo, y está el doctor Maillard, y este doctor tiene un sistema fabuloso, y ahí va la primera pregunta que le quiero hacer a Mariana, porque hoy en la mañana que lo releía, yo pensaba, ¿y cómo verá Mariana el sistema de la dulzura? Que es un sistema que implementa el doctor Maillard, y yo dije, o sea, ¿es posible en la actualidad hacer un sistema de la dulzura? No es. Perdonen, Lizzie está suelta, les recuerdo. Lizzie es mi perra, nos va a estar acompañando. Cuando empiece a ladrar así, como ladró ahorita, es porque hay alguien que pasó por la calle que no le gustó. Y cuando empieza a ladrar con gemidos así de muy lastimeras, porque quiere que la saquen o quiere meterse a comer. Entonces, ese va a ser como nuestro límite, ¿no? Nuestra chicharra. Liz, ven. Bien, Mariana, ¿qué piensas del sistema de la dulzura del cuento? pues es que es como algo muy curioso porque cuando yo estaba como empezando a leerlo, me preguntaba así como, pues, ¿qué onda, no? Con esto, o sea, esto es como muy extraño porque pues no es algo común. Obviamente hay que tomar en cuenta que es un cuento algo viejito y obviamente toma como el contexto de la salud mental en esa época. Entonces, cuando empecé a hablar como del sistema de la dulzura y de cómo se supone que ellos llevaban este sistema, pues me hizo como mucho, no sé, me hizo mucha simpatía y mucha gracia Ujú. porque fue como preguntarme y replantearme cómo era el concepto de la salud mental hace muchos años, ¿no? Y cómo la gente empezaba a experimentar con eso, o sea, con los tratamientos para poder saber qué sistemas o qué tipo de estrategias podían funcionar para estas personas que tenían pues diversos trastornos mentales que pues también hay que tomar en cuenta que tampoco estaban como tal caracterizados y separados como descritos como están hoy en día. Entonces cuando empecé a hablar como del sistema de la dulzura, me lo empecé a imaginar así de ¿cómo estaría un paciente con, no sé, X, algún delirio como el que se plantea y cómo este sistema pudiera o no
ayudar en realidad o no a la salud mental del paciente. Entonces, se me hizo muy curioso su sistema de la dulzura y conforme lo fue escribiendo y conforme fueron dando las particularidades de cada paciente, porque eso también me hizo me gustó mucho porque es como ponerte en contexto de qué tipo de personas o qué tipo de pacientes se atendían en ese lugar. Entonces, como tal, el sistema, como tal, el estar viendo qué tipo de trato, porque es eso, o sea, el sistema de la dulzura es qué tipo de trato le daban a las personas que estaban internadas en ese lugar. Entonces me pareció súper bonito y aparte de bonito, interesante, porque es como ponerte a pensar qué pasaría si de verdad eso se llevara a cabo. O sea, en estos días, ¿sí me explico? O sea, ¿qué pasaría si, si a esas personas se les dieran ese tipo de tratamientos, por llamarlo de alguna forma, o se les diera ese tipo de trato, ¿no? Entonces, realmente me pareció súper curioso y aparte Paul lo describe de una forma no sé, elocuente, cuando empieza como a contar el caso de cada persona de las que se describen y es muy característico cada tipo de, pues no sé si llamarlo locura, manía de cada persona que describe, entonces me gustó mucho como esa parte en particular de empezar a escribir el sistema de la dulzura y cómo se aplicaba con las personas y también, o sea que obviamente como lo menciona el mismo autor, las implicaciones que puede llegar a tener y cómo va desarrollando a modo de que se dan cuenta de que pues el sistema de la dulzura de verdad será como un sistema de la dulzura. No sé, la verdad es que me gustó como mucho esa parte en particular. Sí, Yo que lo releí en la mañana y llegué a la parte del sistema de la dulzura y dije, pero a ver, ¿cómo Mariana puede captar esto? O sea, no, porque a mí me parece una verdadera absurdez y de hecho el Poe lo maneja de una manera muy peculiar, ¿no? Dice, es un rígido sistema de exclusión que va a ser un reductio ad absurdum, ¿no? O sea, vamos a reducirlo al absurdo para que las personas cuando... Y yo creo que eso funciona mucho con los niños, ¿no? Yo tengo mis primitos que después, cuando ya me tenían harto, les decía, sí, hazlo, ¿no? Ya. Y se quedaban de, pues si ok. quiere que lo haga, tal vez no. Entonces, como eso me llamó mucho la atención. Y también me llamó mucho el tópico desde el título, que es una frase en inglés de To Far and Father, que significa llenar a alguien con alquitrán, que es como el tópico de incluso en las caricaturas, ¿no? Está mucho de que llenas a alguien con alquitrán y le echas plumas y es el tonto, ¿no? Es el loco. En ese sentido, Mariana, viendo cómo ha evolucionado la figura del loco, Poe maneja una frase que me parece bien peculiar y dice que en el tratamiento de los locos, las instituciones privadas han fracasado y ahora se mandan a las instituciones públicas. ¿Por qué crees que lo diga? ¿Qué relevancia tendría en la actualidad una frase como esa que se me hizo muy radical de Poe, ¿no? De que dice, nuestro sistema privado ya no funciona, mejor los mandamos a las instituciones públicas. En este marco que vemos que las instituciones públicas están siendo en cierta medida rebasadas por un virus, pero desde tu perspectiva de psicología, ¿cómo lo ves? Pues es que está muy complicado porque, o sea, digamos que hoy en día ya está más estandarizado el tratamiento de cómo van a abordar este tipo de pacientes. Entonces, aunque sea una institución pública o aunque sea una institución privada, las que obviamente están certificadas, porque pues hay que recordar que como en todo hay mucha charlatanería, si lo quieres llamar de esa forma. Entonces, a pesar de que sea o público o sea privado, hay muchos estándares que ya están como establecidos para poder tú tratar a las personas. En el contexto de hoy, o sea, sí va a haber diferencias porque a pesar de que son los mismos estándares, no es lo mismo que internes a alguien en Oceánica a que internes a alguien en una, Claro. o sea,
en alguna institución pública para que pueda superar su problema de adicciones. Creo que ahí tiene mucho que ver el nivel socioeconómico de la persona y también es algo triste tal vez, pero como la misma familia y su entorno, digamos, nuclear en el sentido de sus redes de apoyo, cómo esas personas perciben a la enfermedad de la persona. Porque si, por ejemplo, tú tienes así como todo el panorama favorecedor económicamente, pero tu familia no considera como tal tu enfermedad una enfermedad, pues realmente no te sirve de nada que tengas como esa facilidad económica si el problema como tal de tu salud mental no está bien abordado. Entonces, eso tristemente es algo que permea muchas de las decisiones, tanto de los familiares como de las mismas personas con los problemas de salud mental. Entonces, más que decir así como institución pública, institución privada, yo diría qué tanto se percibe a tu problema de salud mental como un problema de salud mental que se tiene que abordar y que es algo que permea tu vida, que tiene que ser tratado de forma profesional, porque también no es lo mismo a que tu familia no perciba tu problema de salud mental como un problema de salud mental, porque van a decir, bueno, está bien, lo mando a no sé dónde, donde realmente no me interesa cómo lo van a tratar, si lo van a tratar bien, si lo van a tratar mal. Tampoco hay como tanto ese apoyo de la familia en casos con enfermedades como un poco más fuertes que tú como persona teniendo ese problema, pues no puedes tener como tanto poder de decisión, ¿no? Entonces, pues son muchos factores, tanto el personal, de qué tanto percibes a tu problema de salud mental como un problema de salud mental, el de tu familia, tu nivel socioeconómico y también permea mucho la cultura. Por lo menos aquí en México yo diría que le falta como mucho a la cultura de la salud mental, porque mucha gente no considera enfermedades mentales como enfermedades mentales, como por ejemplo, por decir alguna, la depresión, problemas de ansiedad, incluso a menos de que el alcoholismo llegue como a un grado muy fuerte, no se considera como tal cuando realmente tiene muchas más implicaciones lejos de ser solo un lastre económico para la persona. Entonces, es como un panorama muy, 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 muy completo en la actualidad. Digamos que viéndolo y poniéndonos como en el contexto de Poe, de esa época, yo diría que las instituciones públicas, pues realmente no es como que estuvieran por encima de las instituciones privadas, porque tal vez es como pensar, ¿no? Ok, vamos a tener la institución privada, vamos a tener la institución pública, vamos, o sea, tú como familia que percibes que no quieres a tu persona que tiene tu problema, el problema de salud mental, que pues en ese caso eran como todos parejos locos, no con ninguna particularidad. Entonces vas y lo metes en un sistema de salud privada, ¿no? Y es como, bueno, ok, si funciona, no funciona. En este caso, tristemente no, por ejemplo, que no funcionara, entonces dices, bueno, pues para qué voy a estar gastando mi dinero y pues mejor lo paso a uno privado, ¿no? O sea, también tiene mucho que ver el cómo la institución lo abordó y, o sea, si estaba funcionando, si se vio, si la familia lo apoya, si no lo apoya, y ya posteriormente también quién dirige ese tipo de lugares, porque en este caso, o sea, eso es súper spoiler, no lo voy a leer, no lo voy a decir, por favor, en serio, léalo, es un cuento muy, muy chiquito, pero cuando te pones a pensar cómo llegó a ese punto del desenlace, dices, ¿cómo fue posible que haya pasado eso, no? O sea, ¿cómo llegar a ese punto en el que todo es como no debería de haber sido? ¿Sí me explico? Entonces, digamos que es como una cosa muy chistosa entre distinción de público y privado,
la verdad es que es una perspectiva como muy, tal vez abordada en esta y contextualizada en este siglo, pero ha de haber sido totalmente muy chistoso y hasta cierto punto no chistoso, sino triste, cómo se abordaban en tratamiento real a las personas en ese tiempo, porque pues ya tiene como mucho tiempo y ni siquiera, si me recuerdas bien el año, te puedes decir aproximadamente cómo estaba Sí. la psicología, la historia de la psicología en ese punto. Ajá. Este cuento es de la parte tardía de Poe y ha de estar entre 1925, 1825, perdón, 1830. Ha de estar en ese rango. No, o sea, estaba yo Sí. creo que lejos, no, o sea, realmente los primeros como laboratorios de estudio formal de la psicología fueron a finales de ese siglo, entonces pues imagínate cómo trataban a las personas y cómo las veían, más que como algo, digamos, un problema, era como el loco que se le tiene que tratar de esta forma y que se le tiene que encerrar de esta forma, entonces, de verdad, así dense esta oportunidad. Una hora si leen lentito, hora y media si ya de verdad se fueron por las palomitas, regresaron. Pero es yo creo que un cuento que vale mucho la pena de leer. Sobre el narrador. O sea, yo cuando leí el narrador dije, ¿y este cuate por qué carajos quiere ir a un instituto de salud mental cuando tiene que irse con el amigo que acaba de conocer además? Y conforme el narrador entra, siempre tiene esta sospecha, ¿no? O sea, desde el inicio se queda como de "Es que esto está bien, pero esto no, pero esto no, pues sí, Total. estoy muy güey, perdón maestro por dudar de usted, pero de repente vuelve a decir, ¿qué está pasando aquí? Eh, en este contexto que estamos viendo de encierro, ¿tú cómo explicas esta necedad de que el narrador quiere ir a la de a huevo encerrarse? Ahí, A la huevo encerrarse a conocer, ¿no? O a sea, conocer. O sea, yo, tiene esa idea de yo creo que conocerse. Es un médico, se ve sí, que es sí, un sí. médico. ¿Por Pues qué crees que nazca esto? yo diría que es como esa curiosidad de ese tal vez tabú de decir qué se sentirá o pues más que nada la curiosidad, así como qué se sentirá andar entre locos, porque, o sea, sí le vendieron la idea. Tú puedes ir y a pesar de que va a estar muy controlado, etcétera, tú vas a poder ir a dentro de una institución donde hay personas que tienen problemas de salud mental y el director es súper buenazo. Yo creo que fue como cap- capturarlo, o sea, tal vez, sí, capturarlo bajo el, vas a tener este acercamiento, vas a poderlo ver con tus propios ojos y vas a poder hacerlo en un lugar así súper top, donde pues también, quieras o no, el discurso de no admiten a tantas personas, te van a admitir a ti sí, si Ven. tú quieres, Ujú. eso también como persona no sé, ajena a algún lugar, el que te estén ofreciendo y dando esas facilidades a Sí. entornos muy cerrados, eso también te hace sentir. Y el morbo de decir que se irán dar entre locos, porque pues básicamente ese tipo de visitas no es como que vayas a un museo o algo así, ¿sí me explico? O sea, Ujú. no es una institución de salud mental, no es para que tú vayas a ver a las personas, a ver cómo viven, o sea, no es un zoológico, no es un museo, no es ninguna particularidad de ese estilo, ¿no? A menos que te dediques a prácticas de salud para entrenarte como profesional de la salud mental, realmente no tiene un sentido el que tú vayas y veas ese tipo de situaciones, porque es como hasta llevarlo a lo ridículo, si me explico, como de voy a ir a ver como si fuera un museo, como si fuera un zoológico. Entonces, yo siento que es
por parte y súper especial y casi no se admiten a nadie, pero a ti sí te van a admitir, tú sí puedes beber y, o sea, como que esa invitación particular y el que se le diera el acceso y el morbo, o sea, todo en conjunto, pues fue como el factor que tal vez pudo haber así como de, ok, ya voy a ir, no me importa, voy a dejar a mi amigo que acabo de conocer y luego te veo, ¿no? En este cuento hay algo que me pareció impresionante de Poe, que bueno, siempre me impresiona Poe en muchos sentidos. ¡Lizzy! Ya se enojó. Pero bueno, en este sentido es que me di cuenta que los personajes, o la mayoría de los personajes, van a contar sus propias historias a partir de recuerdos ajenos o aparentemente ajenos. ¿Qué puedes decirnos Sí. al respecto? Ay, es que no sé cómo decirlo sin spoilear, porque pues si lo digo mal voy a spoilear, entonces pues yo creo que es muy importante y es como un fenómeno común que a veces no sabemos autoobservarnos tanto como personas. Entonces, al tener como esa dificultad de autoobservarte, ese tipo de recuerdos o de cosas, la gente las construye a partir de lo que otras personas les dicen. Por ejemplo, no sé, un recuerdo así de que tienes principalmente esto es importante en un grupo, ¿no? Ellos que son como tal un grupo, decir, ok, yo soy de esta forma, pero me comporto como tal. Y después es como, no es cierto, tú no eres así, tú te comportas así, de esta forma, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como las personas, o sea, de tu alrededor y de tu grupo social, también tienen un papel muy importante en la formación de cómo tú te percibes a ti mismo y por ende cómo describes o podrías describir las... Uh-huh. Entonces, yo siento que es totalmente pues una cuestión como de autoobservación y de cómo se desenvuelven, porque también habla mucho de la dinámica de grupo, ¿no? O sea, de decir qué tanto conviven estas personas Uh-huh. para poder describir a alguien a partir de sus acciones y de lo que hace y de lo que no hace y de así, o sea, literal como cuando dices, no, es que tal amigo siempre hace tal cosa y el amigo dice, no, no es cierto y todos como de, no, ¿cómo no? Todo el tiempo lo haces. Entonces, siento que tiene mucho que ver eso, pero también, es que sí, no voy a decir más porque si no ya es como súper, súper spoiler, pero tiene mucho que ver como cómo las personas se Yo perciben. lo colgué. Ellos debieron de haber leído. No, no es cierto, no es ¿No? clase. Pero, a ver, una última pregunta antes de abrir una sesión por si alguien tiene preguntas más. Eh, Cuando tú escuchas que tal personaje dice, no es que el sistema que usamos aquí ya lo cambiamos porque no funcionó y ahora ocupamos otro sistema. Ya hemos hablado de los dos sistemas, no les vamos a decir cuál se cambió y cuál empezó, sí, cuál fue el nuevo que llegó, pero ¿cómo es? ¿Crees que el sistema del que te estoy refiriendo es un sistema, o sea, ya tú y yo sabemos las razones de ese sistema, ¿no? Pero, o sea, tu impresión sería, si a ti te dicen, es que estamos usando el sistema de pollo y otra cosa, y tú dices, pues perdón, pero perdón mi ignorancia, pero no la conozco. ¿Qué es el sistema de pollo? No, o sea, es un decir, ¿no? O sea, No, no sí, sí, queramos sí, que... sí, 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 o sea, te ajá, dirías, ¿y qué es eso, no? Pero la ajá, razón del ajá. personaje, y es a donde quiero ir, que es el punto de esta vergüenza académica que todos tenemos, ¿no? Que le dice un absurdo y este personaje dice, perdóneme maestro, pero cuando llegue a París, me Voy pongo a a ponerme investigar. a buscar.
Y incluso acaba todo y sigue diciendo, estoy investigando, porque este sistema no lo encuentro, ¿no? Pues, Así es el lado de la academia. ¿Cómo ves esa postura académica? Que no es nueva, que todos lo tenemos, ¿no? O sea, mi peor vergüenza que yo he sufrido en una clase es que en vez de leer, no me acuerdo qué palabra, pero estoy tan traumado que ya se me olvidó. Dije una palabra por otra y el profesor me dijo, no, 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 es esa. Y yo dije, no manches, leí mal a Cortázar, qué pendejo estoy. Pero es el mismo sentimiento. ¿Tú cómo lo ves o cómo lo sientes en tu rama, que es la psicología, y que es una rama exageradamente focalizada? O sea, psicología con enfoque en investigación básica en neurociencias cognitivas. O sea, cuando leí dije, no manches, existe esto. ¿Cómo ves esa presión académica? yo digo que es una, o sea, hasta cierto punto es una lección, Ujú. porque hay, o sea, hay de dos. Honestamente no me acuerdo de cómo se llama el fenómeno, pero es un fenómeno ya muy descrito, que conforme tú vas ahondando más en un tema, tú te percibes más ignorante de ese tema que una persona que no conoce mucho y puede percibirse menos ignorante y que todo lo sabe acerca de un tema. Entonces, su postura del principio, de cuando le dice, oh, de verdad, discúlpeme, maestro, yo me siento muy avergonzado porque nunca en mi vida había escuchado de ni del doctor Tar ni de este sistema. Me parece que en la academia, en la ciencia, es algo, o sea, de primera instancia, si tú no sabes algo, es como, ok, voy a, o sea, reconocer que tú no sabes realmente de la existencia de la cosa, teoría, X, Y que te estén preguntando si no lo sabes. Artículos, qué es lo que dice la teoría, revisiones experimentales, qué es lo que por fecha, por tema, por país, por laboratorios, tú puedes darte una idea de cómo es el estado del arte del tema que te están diciendo, pero justo por lo menos a, digamos, admitir todo lo que te dice cualquier persona. De primera instancia lo buscas. Y si lo buscas y no lo encuentras, y no lo encuentras, y no lo encuentras, pues entonces ahí más bien estarías dudando como tal de la persona y de la fuente, ¿no? Pero de primera instancia, a mí me pareció hasta cierto punto muy acertado el decir, ok, yo la verdad es que no lo sé, porque o sea, me ha pasado, es como he llegado a puntos en los que digo, ¿sabes qué? Honestamente no puedo contestar tu pregunta, pero a partir Ujú. del no puedo contestar tu pregunta, nace la curiosidad y digamos, otro nuevo camino que seguir, que es investigar, encontrar, informarte, saber qué te puede servir para conocer lo que te están diciendo, hasta qué punto en realidad lo que tú no sabes, de verdad no lo sabes, porque o sea, me ha pasado también que es como que no lo cacho de primera vez, pero después ya leyendo como tal es como de, ah, ya entendí, o sea, era como una pregunta más focalizada hacia tal cosa, y ya pues como contextualizarlo. Pero ese de, ok, no lo sé, lo siento, o sea, sí lo he hecho porque pues nunca vamos a llegar a saber todo el conocimiento de nada, y aparte hay que saber reconocer totalmente cuando estás en un error o cuando de verdad te gana, como dices tú, la ignorancia de decir, sabes que no tengo ni la más mínima idea de lo que me estás diciendo.
Entonces, o sea, mi área es muy, sí tienes que hacerlo porque, o sea, es súper mal visto de decir, ok, sí sé y contestar la primera cosa que te venga a la mente, o sea, de verdad eso ni siquiera pensarlo, o sea, no es como ni siquiera viable. Entonces, sí me parece como muy una lección, pero también así como pensar hasta qué punto de verdad vas a seguir, pues, no sé, en este caso de él, como cierra el cuento es como de, y hasta el momento no he encontrado absolutamente nada de ellos, pues también entender más o menos como hasta qué punto le puedes creer a las personas y hasta qué punto puedes, conforme a lo que sabes y lo que ya investigaste, creer o no lo que te dice alguien. Y creo que eso es muy importante hoy en día, que hay tanta información porque tienes que saber limitar hasta qué punto esa información de verdad es verídica, considerar la fuente, porque eso también es como súper problemático, que mucha gente, pues principalmente en cosas como de salud mental, no le voy a echar así, no voy a decir nombres, pero cierta persona muy fitness que se la pasa creyendo que puede dar consejos de motivación y de cómo superar la depresión y que se quita yendo al cine, que se quita con ganas, es como, ok, o sea, yo entiendo que mucha gente la siga, yo entiendo escuchar y hacer caso y tener cuenta la información. Y la verdad es que yo creo que en salud mental hoy en día ya hay como muchas más facilidades, existen muchas infografías, mucha información muy accesible en páginas oficiales como la OMS, institutos de salud, tanto de gubernamentales como privados, que nos pueden dar como mucha luz acerca de ese tipo de situaciones que pues obviamente es como decir, ok, yo no sé, pero pues lo voy a buscar a ver qué encuentro y pues más que nada como que es una lección y también invitar a las personas a que se replanteen como esa cuestión, por lo menos ya así sacando mi banderita psicología de la salud mental. Mariana. Ajá. Relevancia en los temas y de decir, ok, esto pues me sirve, esto no me sirve y saber hasta qué punto creerle a las personas y de ello. Y ahí la última, la pregunta final. En este cuento, entonces el miedo sería la sospecha y la ignorancia. Como que el miedo, es que no. El miedo, o sea, Edgar Allan Poe en todos sus cuentos siempre va a tener la semilla de miedo, ¿no? La semilla que va a Ok. causar esa extrañeza en el cuento que va a dar el efecto de sentido de que hay algo raro que está pasando. Y en este caso, pues no hay ningún tema sobrenatural, no hay ningún gato negro que se venga, no hay no hay una momia, pero hay algo muy real que es la locura, pero también hay algo que el personaje siempre trae, ¿no? Y de hecho lo va a decir en las primeras líneas. Cuando vio el castillo, el narrador dice que sintió espanto, pero dijo, no, entro. Y se sigue la historia manejando con un cierto suspenso. Sí. ¿Crees que en la historia este miedo estaría no solo, no en un efecto paranormal, sino en la ignorancia del propio personaje y en que siempre está sospechando que algo va mal? Yo creo que sí. O sea, justo como tú lo dices, es como hacia la ignorancia, porque pues realmente no puedes hablar o abordar un tema, más que nada como abordar un tema, si no tienes como un, digamos, información anterior a, o digamos, sí, como información acerca de ese tema, ¿no? En este caso es como la ignorancia
hacia un tema como tal de la locura. Entonces, decir, ok, o sea, tú como el narrador y el personaje es como, ok, yo no sé absolutamente nada de la locura, soy ignorante en esto, pero pues tal vez este acercamiento con estas personas y con el director me pueden dar hasta cierto punto alguna luz para saber pues cómo se puede abordar, qué es lo que puede pasar. Incluso, o sea, yo creo que podría estar como un miedo hacia sí mismo, ¿sabes? Como de decir, ¿tendré algo mal? O sea, yo estaré loco, o sea, alguna situación estará mal en mí. ¿Y cómo lo sabes? Pues yendo como a ponerte en contacto con eso, ¿no? O sea, yendo, viendo, preguntando, conviviendo con las mismas personas. Entonces yo creo que sí va como mucho hacia esa situación de el miedo a la ignorancia y también hasta incluso como a uno mismo, ¿no? O sea, como de decir hasta qué punto, pues estoy loco o no estoy loco, ¿sí me explico? O sea, yo lo puedo como percibir en ese tono por parte suya y pues más que nada como de esa necesidad de saber qué era lo que estaba pasando, o sea, a lo desconocido, diría yo, porque es como, ok, esto existe, pero yo no lo conozco, entonces, ¿cómo voy a quitarme también ese miedo a lo desconocido que es tan común en las personas? Es como, ok, pues afrontándolo, yéndolo, viendo, entonces, pues creo que son, diría esas tres cosas, a la ignorancia, a lo desconocido como tal, e incluso hasta cierto punto a sí mismo. Bien, ya tenemos que ir finalizando, Mariana. Entonces, a manera de un cierre de mi parte, les doy los datos biográficos de Poe, porque hoy también es el Día Internacional del Libro, chicos, entonces lo estamos celebrando. Poe nació en Boston un 19 de enero del 1809 y dato curioso que es muy poco reconocido, él era huérfano y sus padres eran, o sea, Alan fue el nombre del apellido de la familia que lo adoptó, pero sus padres biológicos eran actores de circo y tenían una obra rarísima que presentaban que les gustaba combinar a Hamlet con Macbeth. Y Poe dice que él no se acuerda mucho de sus padres, pero que sí se acuerda de esa obra. Es un dato rarísimo y que lo recupera Curioso, este Herbie Allen. ¿Mandé? curioso, muy curioso. Yo cuando lo leí dije, ¿qué onda con este? Y esta lo recupera Herbie Allen, que es un historiador estadounidense, teórico de la literatura. Incluso Poe va siempre a decir su parte mitológica de la familia, ¿no? Siempre va a inventar cosas impresionantes de su familia, porque no hay muchos registros. ¿Por qué? Porque su madre era inglesa, de familia de actores, la mayoría eran circenses, y por parte del padre eran inmigrantes irlandeses. Entonces, pues, él aprovechó que no había datos del arribo de su familia a Estados Unidos, entonces ahí manejó una historia rarísima con su familia. Luego vamos a ver otros datos curiosos, como cuando lo corren del colegio y hace otras demás extrañezas en la vida. Pero bien, Mariana, para finalizar, ¿quieres decir algo, comentar algo? Pues que de verdad lo lean, porque la trama en sí es muy buena. La verdad es que siempre los cuentos de Poe tienen como ese misterio, esa esencia de qué estará pasando, qué es lo que está mal. Y en particular, aparte de que es muy cortito, es algo que te hace mucho replantearte muchas cosas, o sea, como de, ¿y las cosas serán de la forma en la que realmente son o qué es lo que está pasando? O sea, incluso Ujú. más y después qué les Marianita, creo que... pasó, Ay, qué les hizo pensar, ok. Ujú. qué es lo que ustedes, no sé, piensan al respecto y hasta qué punto, qué
qué enseñanzas les dejó, porque como bien lo comentabas hace rato, ese tipo de frases en particular o ese tipo de cuestiones como aceptar tu ignorancia, etcétera, también son cuestiones que pues no todos los días nos replanteamos. Entonces me parece como algo muy muy rescatable y en general me parece un texto que vale mucho la pena. Bueno, en verdad te agradezco mucho. Esta es la primera emisión de una sesión que no sé cuántos vaya a durar. Yo creo que lo que dure la cuarentena. Entonces ya veremos después qué tan larga sale o qué tan corta estas sesiones. Entonces te agradezco mucho, Marianita, por tu tiempo, por tu espacio, por tu lectura, que la hiciste muy meticulosamente para esto. Entonces te lo agradezco de todo corazón. Y pues nos vamos a seguir viendo todos. Espero que les recuerdo que el sábado vamos a ver el cuento la verdad del caso del señor Valdemar, que en opinión de los críticos es el mejor cuento de Poe. Yo creo que hay unos que a mí me gustan más, pero vamos a dejar que es el mejorcito de Poe. Y lo vamos a comentar con Joshua Córdoba, que le voy a disparar fuerte, de una vez les digo, ¿no? Porque él es digamos, las personas que más respeto de mi generación en cuestión de teoría de la literatura, y pues vamos a ver qué tanto truenan las pistolas de cada uno en ese momento. Entonces, Marianita, te agradezco muchísimo, muchas gracias, y les agradezco a todos los que vieron. Te quiero mucho, te mando besos y abrazos. Lizzy también, que ha estado molesta porque no la saco y no puede salir, pero seguirá molesta. ¡Ya! Bien. Entonces, nos vemos, Marianita, y muchas gracias a todos. Bye. Antes de terminar, solo apuntar, ¿si tienes todavía el link del libro en tu Insta? El link de la obra completa de los cuentos de Poe, traducida por Cortázar, va a seguir en el link de Insta. Entonces, ahí pueden descargarla lo que quieran. Todos. Sí, exacto, solo como para que vean en cuenta de que ahí está, sí, y la pueden leer y te pueden seguir y que vas a seguir haciendo como estas Gracias, Marianita. con otras personas. Gracias, Marianita. Sí, el siguiente cuento está en la página 41, o 44, pero búsquenla. Cuídense, gracias, Marianita. Bye.